Vale, creo que podemos empezar ya. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí para este evento que es rápido, justo y para siempre, porque el mundo necesita un tratado de no proliferación de combustible fósil. Yo estoy del tratado y estoy aquí con unos panelistas maravillosos y cuando diga vuestro nombre, a lo mejor podéis saludar para que todo el mundo sabe. Tenemos a Patrick Rondeau, que son de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Quebec. Bienvenido. Yo soy Isabel Samuel, también Disha Arabi de India Mapa. Jerry McEvely de Los Amigos de la Tierra de Irlanda. Augusto Durán Durán del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático de Perú. Lorraine Chiponda de Don't Gas in Africa, que es un espacio de África. Y Brianna Fruen de los Pacific Climate Warriors, de los guerreros del clima del Pacífico. Estas voces de todos los continentes están pidiendo un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles para permitir una transición de estas armas de destrucción masiva que son el gas, el petróleo y el carbón. Estamos aquí en la COP y estamos viendo lo complejo que ha sido crear este tratado, que ha sido estos combustibles fósiles que son los responsables de esta crisis y los países quieren crear un 110% más de aquí a 2050 y no se puede permitir eso. Y eso es porque no hay ningún mecanismo que limite esta producción y esto está llevando a la crisis climática y en el Tratado de París no se menciona ni siquiera una vez los combustibles fósiles. Es imposible tratar un problema si ni siquiera se menciona. Por eso tenemos que complementar el Acuerdo de París, que necesitamos salir de esta creación de combustibles fósiles y ajustar la transición justa con vías de transferencia de tecnologías y que sean sostenibles también. Esto está apoyado por 12, creo que van a ser 12 dentro de poco países que están ya haciendo un llamamiento para este tratado de no proliferación. Muchos parlamentarios en 80 países, cientos de académicos, investigadores, 101 ganadores del Nobel y en cuanto incluido también el Parlamento Europeo y la OMS. Cada vez estamos más cerca de crear, de que este tratado sea una realidad y queremos tener un bloque de países que creen esta mesa de negociaciones y ustedes son parte de las personas que pueden hacer que esto sea posible. Por eso quiero darle la palabra ahora a las personas que nos van a comentar cómo están haciendo esto posible. Ahora vamos a hablar con Patrick Rondeau, que es el jefe de la transición sostenible de FTQ. Desde 2009 fue desde 2012 a 2019 el consejero de la área metropolitana de Quebec. Ha sido miembro de diferentes comités en la transición económica y la economía circular y ahora es parte de la junta directiva del gobierno de Canadá y también es parte de la circunscripción de sindicatos de la Convención Marco. Patrick, vamos a empezar con usted. ¿Por qué es tan importante que una transición energética esté liderada por los trabajadores? En primer lugar, quiero decir que mi organización es signataria de este tratado y era una de las primeras federaciones en firmar, o sea que estamos muy orgullosos de ello.
Sí, es muy emocionante, la verdad. Quiero empezar con una pregunta. Si esta transición al cero neto empezará con los trabajadores y las comunidades, o será algo que le ocurra a ellos y por ellos. En los sindicatos sabemos que solamente hay una respuesta posible a esta pregunta. Crear una economía neta cero va a necesitar muchísimo trabajo. Cientos de miles de trabajadores y trabajadores van a tener que operar físicamente esta nueva economía. Millones de economías en todo el mundo van a tener que participar, igual que los ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo. Ahora mismo hay más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras que trabajan en los combustibles fósiles, sin mencionar a las personas que dependen de esos trabajos. Más de 50 países dependen totalmente de los combustibles fósiles y que suponen más del 85% de sus insumos de energía. Hay muchos otros países que también son dependientes de los combustibles fósiles y se estima que estos países perderán más del 60% de esta energía de 2020 a 2040 en este escenario de descarbonización. Para salvar el planeta tenemos que hacer un nuevo contrato social. Los sindicatos demandan una transición justa, bien gestionada, fuera de los combustibles fósiles, es decir, una eliminación real de los combustibles fósiles. Necesitamos unas políticas integrales con una dimensión de los trabajadores, con estas industrias de los combustibles fósiles, y su descarbonización está siendo una cuestión de greenwashing. Pero si queremos realmente salir de esta farsa, necesitamos cambiar las cadenas de valor y ayudar a las pequeñas y medianas empresas a crear esta participación activa de los trabajadores. Y con estos planes tenemos que gestionarla bien, porque si no, los trabajadores mismos van a sufrir. Por eso necesitamos hablar en esta COP para que tenga en el foco a los trabajadores. Tenemos que trabajar con los trabajadores desde el diálogo social, desde los sindicatos, para garantizar la oportunidad, la seguridad laboral de todos estos trabajadores que se están viendo afectados por las políticas de calentamiento global. Pero seamos claros, no estamos diciendo que la transición justa no deba involucrar a todos los actores, no, todo lo contrario, pero sin ellos no va a ocurrir. La nueva economía no puede seguir con el status quo. Esta transición justa no va a resolver que no estamos respetando los límites. Por eso, el diseño de la nueva economía, la creación de nuevos empleos y de nuevas políticas tienen que incluir una equidad de género e intergeneracional, de los pueblos indígenas y otros derechos. No hay más tiempo que perder. Tenemos más de 200 millones de trabajadores en todo el mundo y todos ellos y ellas dependen de los resultados de esta COP28, entre otras muchas cosas, y eso incluye una transición justa, bien manejada, fuera de los combustibles fósiles, y por eso lo necesitamos y es urgente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patrick. Thank you so much. Muchas gracias. Creo que ha sido muy poderoso que hayas dicho lo de que tiene que ser creado por los trabajadores y para los trabajadores. ¿Cómo puede el tratado apoyar a los trabajadores y las trabajadoras que quieren asegurarse de que esta transición energética sea equitable y justa? Yo creo que ya lo he contestado un poco, pero la razón por la que mi federación se unió al tratado es que uno de los puntos del tratado es esa transición justa, precisamente. Y de nuevo, los trabajadores y las trabajadoras son personas. A veces nos olvidamos de ello, pero la única transición para ellos va a ser perder su trabajo, no van a ser parte de ella. Por eso tenemos que diseñar ese plan de transición justa para que puedan participar, para que puedan movilizarse dentro de esos planes bien diseñados.
y ser parte de este gran paraguas que es la justicia climática. Para nosotros, todos queremos transición justa, por supuesto, que sea equitativa, imparcial y justa. Estamos totalmente de acuerdo, pero la Organización Internacional del Trabajo dice que hay 4 pilares entre los que se los incluyen las leyes, y los derechos del trabajo y la dignidad del trabajo, pero esto es este es un momento muy específico en el que los sindicatos y los trabajadores pueden participar en esta lucha contra el cambio climático, en este paraguas. Por eso es tan importante para nosotros estar incluidos y ser el centro de este problema concreto y al mismo tiempo ser parte de un esfuerzo colectivo como el trabajo tan importante que el tratado está realizando. Y voy a concluir diciendo que la Federación fue la primera en firmar este tratado y espero que muchas más se unan. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias, Patrick. I think it's Creo que es muy importante lo que has dicho, también la importancia de si la única transición es que los trabajadores pierdan el trabajo, es una transición que no queremos, pero no podemos, tenemos que diseñarlo bien porque no va a surgir solo. Ahora vamos a pasar a Disha. Disha Rabi es una activista de India que cofundó Fridays for Futures India en 2019. Fue llamada un agente de cambio climático en la lista de 2021 de Forbes de mujeres. Se convirtió en activista cuando vio que su familia había sido impactada por la crisis del agua. Lleva en primera línea de la defensa de los defensores ambientales. Es escritora y quiere que las personas más vulnerables sean escuchadas en las negociaciones. Bienvenida, Disha. Y mi primera pregunta es que parece que hay más apoyo entre los jóvenes en este tratado de los combustibles fósiles. ¿Nos puede contar más sobre esto? En primer lugar, no sé si me escuchan. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Creo que nos ha llevado décadas llegar aquí para que los combustibles fósiles se establezcan en el centro de las conversaciones, pero a pesar de ello, los países de todo el mundo siguen aprobando proyectos de petróleo y gas y carbón, y creo que es muy importante lo que hemos dicho, que no podemos seguir teniendo proyectos de combustibles fósiles si queremos mantenernos en el límite de 1,5 grados, pero a pesar de que el esfuerzo de estos combustibles fósiles les sigue preocupando de hablar sobre esto en las conversaciones, en las negociaciones, y esto nos está costando tiempo que no tenemos. Y el movimiento de los jóvenes reconoce que necesitamos urgentemente una transición justa, equitativa e imparcial, que nos saque de los combustibles fósiles, y necesitamos implementarlo. Y también son las demandas del tratado, y algo que es muy interesante en este tratado es que reconoce la responsabilidad, que la responsabilidad tiene que dividirse de forma equitativa y no se puede esperar la misma responsabilidad de los países del norte global y del sur global, y hay que reconocer el impacto que ha tenido la colonización, y los jóvenes lo han dicho y lo han repetido. Esto es lo que hace que queramos apoyar el tratado, porque necesitamos un proceso para
acelerar esta salida de la producción de combustibles fósiles. Muchas gracias, Disha. It's important to highlight. Es importante decir, señalar esta contradicción de cuánto llevamos, que cuánto tiempo nos está llevando salir de estos combustibles fósiles. Por ejemplo, que tenemos la invisibilidad en el texto final y los lobistas que están aquí presentes en la COP. Y también quería preguntar también por qué es tan importante que los jóvenes se involucren en procesos como la COP 28. Uno de las razones es para influenciar las negociaciones. También podríamos hacerlo en línea, pero es importante estar aquí en persona para que podamos trabajar juntos con otras organizaciones y movimientos de la sociedad civil de otras regiones para influir estas decisiones y, más importante, poner presión sobre los gobiernos y las autoridades para asegurar que se mantienen en el movimiento, que siguen trabajando en esta acción climática que establece los principios de justicia climática, porque hay mucha acción climática que podemos hacer que no siguen los principios de justicia climática y es algo muy peligroso. Son distracciones que no nos podemos permitir. Estar aquí, los jóvenes, es un recordatorio de que esta crisis ya está aquí, no es algo futuro, no está ocurriendo ya. Muchas personas en India ya están sufriendo los impactos de la crisis climática y son las comunidades más vulnerables que han contribuido casi nada, prácticamente nada, a los efectos climáticos, pero son los que sufren más. Estas personas piensan, los líderes del petróleo piensan que estas personas no valen nada, las vidas de estas personas no valen nada y por eso es tan importante que estemos aquí reunidos y levantando la voz. Muchas gracias, Disha. Thank you so much. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a Jerry de Amigos de la Tierra de Irlanda, que lidera el equipo de las campañas de los combustibles fósiles y también de la pobreza energética y la acción climática. Ha estado trabajando mucho con renovables para el cambio que ayudan al cambio climático. Ha trabajado durante 15 años a nivel de sectores de ONGs en Irlanda, tanto en Irlanda como de la Unión Europea. ¿Nos puede contar por qué el liderazgo internacional en los procesos internacionales es tan importante y cuáles son las brechas? Como he dicho, bueno, muchas gracias. Nosotros en Irlanda tiene cada vez más políticas progresivas, cada vez más compromisos de renovables y somos... ¿Y por qué me han dejado pasar entonces? Y parece que Irlanda lo hace todo bien porque tampoco exportamos muchos combustibles fósiles, pero Irlanda, y voy a volver al contexto irlandés porque muchas de las cosas que voy a hablar creo que se pueden aplicar a vuestros países, pero creo que Irlanda está en mucho riesgo y por eso los Friends of the Earth ha establecido una campaña contra los combustibles fósiles y muchas personas han pedido al gobierno de Irlanda que firmen este tratado. Voy a hablar de 3 aspectos. Voy a aplicarlo al gas. No al gas, algunos se hablan al gas natural, pero bueno, creo que es bastante importante también porque en sus países también seguro que se usa carbón y gas. El primer error que se comete sobre el gas es que no es un combustible de transición y no se puede seguir utilizando esta frase porque no tenemos una transición para seguir construyendo infraestructura. Es una contradicción en sí misma y es muy relevante en el caso de Irlanda, donde se siguen proponiendo y creando plantas de gas. Y me sorprende que esto no se hable más, porque no hay planes para hablar sobre la necesidad o cuando se crean estas plantas. Hay que preguntar dónde están los planes para asegurar que cumple con
con los compromisos climáticos. ¿Por qué se está construyendo? Entonces, en cuanto a las nuevas infraestructuras, tenemos que hay más gas que está llegando a las casas de las personas y llevamos con este problema décadas. Y no estamos solamente hablando de los calentadores, sino que estamos hablando de las personas más vulnerables, que son las que menos acceso tienen al aislamiento, también a los paneles solares. O sea que también hay una parte de desigualdad. La segunda brecha a la que quiero hablar tiene que ver con la seguridad energética. No les voy a dar una lección de esto, pero está un intento de hablar sobre la seguridad de los combustibles fósiles y unirlo con la seguridad eléctrica. Y, por supuesto, están vinculados. Por ejemplo, la seguridad de gas se aplica, la seguridad eléctrica también, pero tener una buena eficiencia energética en sus casas sí que va a ayudar a su seguridad. Entonces, lo que quiero decir realmente es que la infraestructura de los combustibles fósiles se justifica o se intenta justificar con una perspectiva de seguridad del gas, y creo que eso tendríamos que luchar para que deje de emplearse como un justificante. Además, cada vez hay crear más gas, crear más combustibles fósiles no equivale a seguridad. En los medios de comunicación se habla mucho de la seguridad y se habla, vale, ¿y cuál es la seguridad de estos combustibles fósiles? ¿Y cuáles son la situación de las tuberías, etcétera? No voy a entrar en detalle, pero se puede crear una planta de hidrógeno, pero no quiere decir que esta planta vaya a funcionar siempre que nos necesitemos. Entonces, tenemos que tener claro que cada vez más la energía renovable también crean esta seguridad energética, y no quiero decir que por supuesto vivimos en un mundo de fantasía, ¿no? Por supuesto hay problemas porque no siempre el viento llega cuando queremos, etcétera. Pero el punto que quiero decir es que las renovables son la respuesta a nuestra crisis de la energía y a la seguridad energética. Y la tercera brecha que quiero hablar, que es la necesidad de tener unas obligaciones legales en este sentido. En el mundo de la política siempre se empieza con unos supuestos malos y está relacionado con los combustibles fósiles. Y es que crear más renovables y, por ejemplo, más espacio de almacenamiento es complejo. Entonces, espero que no me malinterpretéis. No quiero decir que necesitamos salir de los combustibles fósiles, porque ya todos sabéis de esto. Lo que quiero decir es que no existe un marco legal para asegurar una salida de los combustibles fósiles mientras creamos estas renovables. Y por eso estamos hablando de eso en la COP. Seguro que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de que hay que frenar la expansión y la creación de más combustibles fósiles, porque no vamos a cumplir con el objetivo del 1,5, pero de lo que queremos hablar ahí es que las promesas de las renovables y la reducción del metano simplemente es una parte para llegar a estos objetivos del 2030. Y por esas razones tenemos que centrarnos en el tratado, que es salir poco a poco de estos combustibles fósiles, y por eso queremos que Irlanda apoye a este tratado de no proliferación de los combustibles fósiles. Muchas gracias. Thank you so much, Sharon.
know that. Muchas gracias, Rice, y que también le va a dar más información sobre las transiciones de gases de combustibles fósiles y también de hablar de la expansión de energía renovable. Sola no puede tratarse, sino también tenemos que añadir el tema de combustibles fósiles. Y esa es una buena transición también a lo que vamos a poder ver en el complemento de las transiciones con el Acuerdo de París y también en la campaña en la que estás trabajando en el Tratado de Combustibles Fósiles en Irlanda. Sí, por supuesto. Tal vez para comenzar con la primera pregunta sobre cómo hacer un reembolso al tratado siguiendo los temas del Tratado de París. Primero, cuando hablo del Tratado de París, es un tema muy intimidante cuando hacemos referencia a esto, porque tenemos mucha influencia de esto y estoy seguro de que muchos de ustedes saben de que la parte central de este acuerdo está basada en la necesidad de poder pedir concesiones a nivel gradual y planes climáticos también, en donde trabajamos específicamente los combustibles fósiles, y es por eso que tenemos las negociaciones ahora en los paquetes de energía y este texto sobre el combustible fósil equitable. No es el mismo caso cuando hablamos de este tratado, sino también de una obligación en donde necesitamos poder combatir los combustibles fósiles y necesitamos un acuerdo global. Necesitamos obligaciones claras para que los gobiernos tengan que entregar políticas que claramente vean planes para poder prevenir los diferentes tipos, combatir también la extracción y también considerando un apoyo al tratado. Pero aparte de eso, desde las leyes nacionales y políticas que muestran el uso de combustibles fósiles que disminuyen. ¿Y cómo podemos hacer eso? Obviamente, en un nivel alto podemos pensar en el contexto irlandés. En este caso tenemos una ley progresiva de cambio climático con planes destinados que deben crear presupuestos, y estoy seguro de que nosotros tenemos también nuestras propias medidas de emisión de carbono, y estos planes necesitan objetivos y planes para poder reducir los combustibles fósiles. Entonces necesitamos un lado de la ecuación, pero nos falta el otro. En el progreso que hacemos nos hemos dado cuenta de que el gobierno irlandés ha tomado en cuenta esto y ha pensado que las políticas necesitan planes que vayan en la reducción. También hemos apuntado a un plan progresivo, pero también para poder responder la segunda pregunta en la campaña de Arlington ha habido muchas dudas porque teníamos muchos detalles y hay mucha información en la campaña irlandesa. Básicamente, Arlington tiene una posición fuerte porque tiene una gran relación con las islas pequeñas de desarrollo, y también hemos visto cómo prevenir la exploración y las licencias de combustibles fósiles. Así que nuestra campaña ha sido muy directa con el gobierno para poder señalar la parte estratégica de apoyar el tratado en punto 1. Y segundo, trata de ver una red más amplia de organizaciones para poder apoyar el llamado del tratado, incluyendo aquellos que no están comprometidos regularmente en este espacio. También tenemos otro tipo de políticos y también incluso mucho más grande que el espacio interpúblico irlandés, incluyendo celebridades, para poder ir en una dirección hacia el plan del 2024 y donde podemos entregar puntos focales. Y espero de que podamos impulsar algún tipo de anuncio desde el punto de vista de Irlanda muy pronto. Gracias.
that can also be inspiration for Muchas gracias, Henry. Es una inspiración para todos para poder seguir la campaña que has hecho en tu comunidad. to Augusto, Ahora vamos a darle la palabra a Augusto. mechanical engineer from Augusto es un ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería. and Development of Renewable Energy. Orientó su trabajo y el uso de energías renovables y desarrollo en una estrategia para poder garantizar la soberanía energética en Perú. Es un especialista en energía limpia y transición. Fossil fuel Actualmente trabaja en el tratado de la sección de música. Spanish. Durante la cumbre por el clima del secretario general de la ONU, 9 nacionalidades indígenas peruanas se sumaron al llamado por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. ¿Cómo ves que un tratado como tal puede apoyar a las demandas de pueblos indígenas que piden mayor acción climática y el fin de la expansión extractiva o la expansión de combustibles fósiles en sus territorios? Bien, buenas tardes con todas y todos. Recibo un caluroso saludo, un caluroso abrazo desde el pueblo peruano, desde América del Sur, un territorio en resistencia que sigue resistiendo no solamente el extractivismo, la explotación de combustibles fósiles, sino también el avance del cambio climático y lo que esto conlleva para nuestra América Latina. En ese sentido, en este momento, en conversaciones de alto nivel, en conversaciones de políticos, en espacios muy cerrados, se viene debatiendo qué cosa es la transición y qué cosa debe implicar la transición como tal. Pero se viene haciendo este debate netamente desde aspectos técnicos, netamente desde la necesidad de ver a la energía como un mecanismo que genere y que produzca y que movilice este sistema económico tal cual. Y se está escapando muy gravemente el tema o aspectos de derechos humanos, aspectos de ecosistemas ecológicos que son necesarios debatir en un proceso de transición energética. Es por eso que vemos la oportunidad que se abre a partir del llamado, de la iniciativa, a empezar a co-construir un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, porque para nuestro territorio, para la América Latina, los 3 pilares que como tal el tratado propone son muy significativos. ¿A qué me refiero con esto? No voy a hablar de términos globales porque creo que la mayoría acá lo sabemos, pero sí quiero dejar algunos mensajes o algunas ideas bastante fuertes que están sucediendo en este momento en América Latina. Tenemos gran cobertura de bosques, de Amazonía, uno de los pilares muy importantes justamente en la lucha frente al cambio climático, que en este momento viene siendo amenazada por diversas industrias extractivas, obviamente, la deforestación, palma aceitera, la agricultura extensiva, pero hay que hacer un hincapié muy fuerte en el tema de los combustibles fósiles como tal. Cerca del 10% del territorio amazónico en Sudamérica en este momento se superponen con lotes petroleros que están impactando los territorios. Recordemos que la Amazonía es una reserva de biodiversidad muy grande como tal, conserva mucha cultura, muchos pueblos originarios que son quienes milenariamente han vivido ahí y quienes defienden con total valentía este territorio. Entonces ya se viene impactando producto de los combustibles fósiles, producto de la actividad petrolera, estos territorios. De más está decir, por ejemplo, que en el caso ecuatoriano, más de la mitad del territorio amazónico en este momento ya se superpone con lotes petroleros que están explotando, que están violando derechos en los territorios. En el caso, por ejemplo, de Perú, de Colombia, de Bolivia, cerca de la tercera parte del territorio amazónico como tal también tiene superposición con lotes petroleros. Entonces esto nos lleva a buscar un mecanismo que permita poner a los defensores ambientales, a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales
darles un escudo, un mecanismo de defensa, porque como tal el Acuerdo de París no ha sido suficiente y no basta. Te habla de emisiones globales, sí, pero no responde a las dinámicas propias de los territorios, no responde a las dinámicas propias desde el sur, desde la América Latina, que ha sido por años un territorio de conquista, de dispensa de productos y de materias primas para el norte global. En ese sentido, espero que nuestros amigos, amigas que en este momento comparten la mesa y que están desde el norte global, no solamente se trata de realizar una transición y que ustedes realicen una transición en el norte, sino empezarnos a ver, empezarnos a increparnos qué significa para los países del sur esa transición. ¿Por qué tenemos que llamarle una transición justa como tal? Porque la transición de los países del norte no debe implicar nuevamente colonización y violación a los derechos humanos en los países del sur. Podemos dejar los combustibles fósiles bajo tierra y los países del norte como tal pueden hacer y empezar ya y están obligados a iniciar sus procesos de transición. Pero eso no tiene que implicar nuevos procesos de colonización del sur global. Los nuevos minerales, el litio para esta transición es un tema crítico que tenemos que tocarlo y tenemos que empezar a debatirlo justamente en este tratado de no proliferación de combustibles fósiles, porque es parte justamente del tercer pilar cuando hablamos de transición justa. Entonces creemos, y es por eso que las nacionalidades indígenas con las que venimos trabajando y venimos desarrollando un proceso de amplia base, y ahí quiero rescatar muchísimo la idea de Patrick, porque un tratado de esta magnitud requiere un proceso de amplia base, conversado con trabajadores, sindicatos, sociedad civil, pueblos indígenas, para co-construir y para que este tratado responda a las distintas dinámicas de los diversos territorios. Muchas gracias, Augusto, súper poderoso todo lo que dijiste del territorio, de los territorios en resistencia y no replicar esas mismas dinámicas de colonización en la transición energética y la importancia del respaldo desde las bases. La segunda pregunta que te quería hacer es con el respaldo de Colombia recién la semana pasada por el tratado y también de las nacionalidades indígenas que mencionaste, el Perú y la Amazonía. ¿Qué nos demuestra del liderazgo climático en la región? Bien, como ya lo mencioné en la primera intervención, América Latina, Sudamérica, cumple un rol muy importante, sí, en los procesos de transición, porque tenemos la capacidad y tenemos el potencial para hacer esta transición. Tenemos vastos recursos, pero eso no nos debe cegar y empezar a sobreexplotarlos, sino tenemos que empezar a ver mecanismos que sean correctos, que sean muy cuidadosos de lo que se tiene para respetar los límites físicos del planeta como tal, quitarnos esa idea del crecimiento infinito en un planeta totalmente finito, donde los recursos tienen una temporada para terminarse. Entonces, en ese sentido, el liderazgo de América Latina es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el impacto que han dejado la industria de los combustibles fósiles, el petróleo, sobre todo en nuestros territorios, ha abierto una serie de demandas que ya se han venido trabajando hace años. No vamos a descubrir la pólvora y no nos vamos a adjudicar trabajo que no hemos realizado nosotros como tal. Por años, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, los sindicatos de pescadores han venido resistiendo y en ese proceso han traído demandas que pueden aportar tranquilamente al proceso de co-construcción de este tratado de no proliferación de combustibles fósiles. He tratado de aglutinar, de poder simplificar alguna de ellas y quiero aprovechar en este momento para dejarlas al debate y que se vea también que desde el sur global tenemos apuestas y tenemos propuestas que tranquilamente podemos traer a la mesa. Primero, y lo más obvio, que creo que va de la mano con los dos primeros pilares del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, es no más exploración y explotación de combustibles fósiles, principalmente en la Amazonía y en las zonas marino-costeras de América. ¿Esto por qué? Porque debemos cesar toda oferta de lotes o de nuevos lotes de hidrocarburos en la Amazonía y en las zonas, obviamente, marino-costeras. Eso implica también que los bancos, que los países del norte empiecen a dejar de invertir en estos territorios
Y algo muy importante es dotar de nuevas alternativas económicas, porque lo que muchas veces se dice en América del Sur es que no podemos abandonar los extractivismos, no podemos abandonar los combustibles fósiles, el petróleo, porque es lo que trae el desarrollo. ¿El desarrollo de quién? No lo sabemos. Entonces, en ese sentido, buscar alternativas económicas. ¿Por qué no pensar en la economía indígena que ha traído soluciones? En el caso, por ejemplo, peruano, existe una lógica perversa del Estado, de los gobiernos, que permiten esta dependencia de manera insana a los proyectos extractivos. Los hospitales, el transporte, los colegios dependen mucho de los proyectos extractivos, sobre todo de petróleo. En ese sentido, buscar alternativas económicas a la extracción de combustibles fósiles y que respondan a las dinámicas de las zonas de extracción es un punto muy importante. Entonces, la primera parte, la primera apuesta, no más exploración y explotación de combustibles fósiles en las zonas amazónicas y marino-costeras. Una segunda cosa bastante importante es que los estados, todos en absoluto, deben iniciar los procesos de transición energética, pero como tal, como lo dije en el primer momento, con mucha precaución, con mucha responsabilidad y sobre todo los grandes consumidores, que son las naciones del sur, las grandes ciudades y las grandes empresas. ¿Esto para qué? Para que se empiece a dejar de impactar en el sur, dejar de explotar el petróleo. Pero esta transición energética creemos que no basta con que sea solamente justa, también debe ser de carácter popular. ¿Y a qué me refiero con carácter popular? Lo que comentó Patrick de repente, en un proceso de amplia base, porque a los países del sur nunca, o los pobladores de los países del sur, nunca se nos pregunta, nunca se nos consulta ¿cómo debe ser un acuerdo de este tipo? Las leyes se hacen en pequeños lugares, se discute entre parlamentarios, se discute entre ministros, lo que está pasando en este momento, y es por eso que no responden a las propuestas y a las dinámicas de los territorios. Creemos que el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles sí va a responder y es por eso que apostamos por él. Los estados deben establecer políticas claras y participativas para la remediación y restauración de ecosistemas impactados sobre todo por la actividad petrolera. Y esto es un punto muy importante y que tal vez quienes no vivimos en las zonas o quienes no viven en las zonas donde se extraen los combustibles fósiles no lo pueden entender. En este momento debatimos, o los gobiernos debaten transición energética, pero ¿qué cosa implica la transición energética como tal? Primero, remediar todas las zonas donde ha habido impacto producto de los combustibles fósiles. En el caso peruano, por ejemplo, desde el año 1997 hasta la actualidad, han habido más de 1.500 derrames de petróleo en zonas marino-costeras y en zonas amazónicas. No podemos pensar en una transición justa si es que primero no remediamos y damos una alternativa o una salida a estos ecosistemas y a la población que depende de ellos. Una última cosa, y ya cerrando porque me he pasado mucho el tiempo, es que los estados deben garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, sobre todo amazónicos y comunidades marino-costeras. Porque esto es muy importante. Porque empezar a hablar de transición o empezar a buscar nuevas fuentes de energía, si es que no se hace de manera responsable o si es que primero no se entrega la titularidad del territorio a quienes milenariamente lo han cuidado y quienes lo defienden, va a ser solamente replicar el mismo modelo. Dejamos de usar combustibles fósiles, pero utilizamos energía renovable de la manera más brutal y con los impactos que esto va a traer a nuestros territorios. Eso también debe garantizar nuevos modelos de generación energética. ¿Por qué pensar solamente en que la energía tiene que ser generada por una empresa y tiene que ser vendida y nosotros y nosotras tenemos que comprarla? ¿Por qué no empezar a pensar en nuevos modelos, cooperativas de generación energética manejadas por las comunidades, empresas municipales, etcétera, que puedan poner un frente a esta lógica y a este modelo que nos ha llevado a esta crisis climática actual? Gracias. Muchísimas gracias, Augusto. La importancia de la transición que sea justa y que también sea popular, que la Amazonía no está en venta,
y que tenemos también de dejar ese mito de que las energías fósiles son el desarrollo, y justo vamos a hablar un poco más de esa pregunta con Lorraine en el contexto africano. So, Lorraine, I'm going to switch over to you now. Así que, Loren, te voy a dar la palabra. Loren estuvo trabajando como una activista, defensora y facilitadora ambiental, y ahora trabaja en el grupo de trabajo de África como una facilitadora, y también en la campaña de África, y también con las organizaciones civiles africanas para crear un espacio de colaboración con las intersecciones de diferentes movimientos. Así que esto también tiene una conexión a lo que Augusto estaba diciendo relacionado a los combustibles fósiles como una de las necesidades. Una de las posiciones que se hacen en estos espacios y en la media incluyen también el gas como transición. Así que podríamos explicarnos cómo esto es una falacia. Muchas gracias, y a todos los participantes que llegaron antes. En el caso de África, considerando de que es una de las amenazas que enfrentamos, antes de la crisis energética que se dio debido a la invasión de Rusia y Ucrania, vimos diferentes países, especialmente en Europa, tratando de reemplazar especialmente las cooperaciones que se hicieron en África para poder exportar el gas en el consumo europeo. Así que nos hemos dado cuenta de que se ha creado una crisis de compañías, y la crisis se dio entre las diferentes cooperaciones que querían perpetuar un sistema similar de extracción que afectaba especialmente a los africanos. Entonces, cuando los gobiernos hablaron de esto, empezaron a crear una narrativa en la que pensaban en la transición y pensaban de que África podía tener una oportunidad para poder desarrollarse del gas. Sin embargo, de lo que hemos visto hasta ahora es el resultado del gas en África, y nos muestra que la expansión del gas deja todo tipo de desarrollo, y hablaré de todos los diferentes tipos de desarrollo que hemos visto en el caso africano. Lo que hemos visto también del lado de nuestros gobiernos es que en el caso de la industria se ha perdido el lenguaje de la justicia climática para poder legitimar la expansión del gas, y esto afecta. Y es un hecho de que hablamos de que África tiene diferentes recursos fósiles, y la misma desapropiación que se hace nos muestra de que el gas no soluciona la pobreza, no soluciona ni beneficia nuestra economía. Las entidades también van a crear extracción. Cuando vemos ejemplos de países que durante los últimos 2 años han expandido, como por ejemplo en el caso de Senegal, vemos que, por ejemplo, se empezó a extraer el gas en Senegal. Muchos de esos proyectos en África pasaron en áreas costeras, en donde, por ejemplo, en Sudáfrica hemos visto exploraciones oceánicas, en Mozambique, Senegal, Mauritania es lo mismo. Y durante esas áreas costeras tenemos pescadores que trabajan desde hace siglos y que dependen para vivir de ellos, para poder alimentarse y a su hogar. Así que cuando las cooperaciones llegan a estas áreas costeras y se llegan a quitar a toda la comunidad pesquera y a toda la comunidad que vive ahí, así que afectan su bienestar. Y eso me regresa al tema de que el gas destruye cualquier espacio de desarrollo africano, incluyendo que afecta a los sistemas de vida de los que dependemos. Afecta también al África subsahariana, donde, por ejemplo, el 67% de las personas depende de también los sistemas de vida, y no necesariamente alimentan la economía central. Entonces tenemos que reservar estas economías alternativas con los modos de vida que vienen. Y también quiero hablar de cómo afectan nuestros sistemas, porque como saben, el
gas, la extracción que pasa en las zonas costeras, va a llegar al sistema acuífero. Y esto excluye también a los africanos de tener una vida correcta, acceder a las zonas costeras y también despropia a los territorios indígenas. También la búsqueda del gas en África con este sistema busca el gas y la energía es un bien. Entonces, ¿por qué cuando pensamos en el gas como un bien? Es decir, los africanos no podemos acceder a esto. Va a llegar a mercados más ricos que pueden permitirse pagar esta energía. Y es por eso que tenemos una pobreza energética en África. Cuando vemos los flujos que llegan y desde África, nunca terminan en África, se van fuera. Lo que significa también de que se construyen unos diferentes tuberías que no van a llegar a las comunidades y van directamente a la costa para exportarse. Entonces el gas no es para África. Invertir en gas nos lleva a 4 países que tienen gas en África y sabemos que tal vez podrán haber más porque hay una exploración que se hace en África. Y esa es una estrategia a corto plazo con nuestros líderes en cooperación que están apoyados por gobiernos europeos y ven de que África podría potencialmente tener un beneficio de la venta del gas, pero no sabemos lo que requiere la exportación de materias primas para África. Durante la época de la colonización ya se veía que había una extracción de materias primas y exportar estos bienes baratos no va a dar ningún ingreso favorable a África y a los sistemas económicos. De nuevo, África se ve como una estación de gas para Europa. Y eso es lo que vemos que está pasando ahora en la Tierra. Vemos pobreza energética, entre otros. Y para mí el gas es una falacia. Los líderes africanos están mal dirigidos para pensar de que el gas es una energía de transición. Si tenemos tiempo para ir a YouTube y ver un video que se hace por Don West África en el cambio del poder y pueden escuchar muchas historias alrededor de África y las comunidades que han sido afectadas por el gas. De nuevo, si pueden ir a YouTube, hay otro video de la comunidad de Nigeria de Euronicomuno, en donde se ve cómo los océanos están ardiendo y hay cooperaciones que han estado ahí desde hace décadas y que no dan un remedio para las comunidades. Muchos de ellos han visto lo que está pasando ahora y lo han dejado para solamente los negocios locales. Y depende de los negocios locales de tratar de crear un beneficio porque los han dejado con un impacto ambiental. Y vemos que hay muchas comunidades que piden justicia para poder organizarse y les han quitado la licencia social de estas cooperaciones. Entonces ahí tenemos también una falacia. Gracias. Thank you so much, Lorraine. Muchas gracias, Lorraine. Ha sido muy poderoso. Hay muchas relaciones entre cómo la industria de los combustibles fósiles trabajan en muchas partes del mundo, igual que las zonas sacrificadas, como ha hablado también Augusto, y muchas de esas conexiones también son muy relaciones sobre cómo lo que has dicho de cómo la invasión rusa a Ucrania también que llevó a Europa a fijarse en el gas de Europa. ¿Cómo crees que un tratado de apoyar a los gobiernos que quieran invertir en un desarrollo socioeconómico sostenible que no dependa de los combustibles fósiles? Muchas gracias por su pregunta. Para proteger a las personas, nuestro ecosistema y a nuestro medio ambiente de la industria de los combustibles fósiles, el tratado da una oportunidad para que nuestros gobiernos africanos, para proteger a sus pueblos de los impactos de esta industria al negociar y transicionar fuera de los combustibles fósiles. El tratado da apalancamiento y poder a los gobiernos y anima a
a los países a que se unan al bloque de signatarios del tratado. Si los gobiernos nunca se han beneficiado del sistema energético, de esta arquitectura de infraestructura. O sea que el tratado establece los principios de equidad, de unas relaciones transformadoras y también facilita la transformación de los sistemas energéticos y nuestra relación con estos sistemas energéticos en forma de que protegen nuestro entorno, que son compatibles con nuestro trabajo, con el mar, nuestra seguridad ambiental y la relación que tenemos con que tiene el ambiente con las comunidades ambientales y indígenas, perdón. Nuestros sistemas energéticos en África son para las personas y este tratado puede ayudar a negociar para conseguir eso. Y son un conjunto de países que están trabajando y eso nos da más palanca para competir con un sistema fósil que no nos beneficia y que nunca nos va a beneficiar. Este tratado también es el mecanismo para crear resiliencia ambiental. Ha contribuido mucho África a esta crisis, pero ahora necesitamos la resiliencia de las comunidades para que podamos adaptarnos a la crisis climática y el tratado lo facilita y lo permite. Y luego también voy a volver a la parte del desarrollo y por eso África necesita este desarrollo sostenible y ofrecer energía sostenible a las personas para también cambiar las relaciones comerciales entre el norte y el sur global. Creo que el gobierno va a poder hacerlo, puede transformar las relaciones, también la arquitectura financiera para que permita que los países puedan transicionar de forma justa y transformadora. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias, Lorraine. Creo que todos estos puntos que has hablado sobre la capacitación, sobre las relaciones comerciales y los sistemas descentralizados ayudan más a ofrecer elementos a los pilares que pueden ser los pilares también del tratado. Y por último, no por ello menos importante, tenemos Brianna Froome, que es una activista climática samoana que lleva casi toda una vida liderando proyectos comunitarios de base a favor de la justicia climática. A los 11 años se convirtió en miembro fundador de 350 Samoa, convirtiéndose en la coordinadora nacional más joven de la organización. Hoy es una orgullosa guerrera del clima del Pacífico que lucha por la supervivencia de sus islas. En esta COP, Brianna, hemos visto cómo Samoa respaldaba el tratado. ¿Nos puedes contar más sobre este papel fundamental de las naciones del Pacífico a la hora de mostrar su liderazgo sobre el Tratado de Espacios Internacionales como en la COP? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos los panelistas. Me encanta ser la última porque hay mucho que ya se ha dicho y que no tengo que repetir. O sea, muchas gracias, pero sí que os puedo enseñar algo. Es la segunda semana de la COP. Ya son casi las 6 de la tarde. O sea que para energizar un poco la sala os voy a enseñar lo que es Milia Patti. O sea que cuando diga Mili os tenéis que frotar así las manos. Mili, 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 Mili. Y cuando diga Patti tenéis que hacer una palmada. Pattia, Pattia, Pattia. Genial, lo habéis hecho fenomenal. La segunda parte, os voy a decir Lua Patti, eso son 2 palmadas. Y luego para acabar diré hey, hey y tenéis que decir ho. Entonces, hay gente de Samoa también, o sea que podéis liderar el movimiento. Una vez más, Mili, 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 Pattia, Pattia, Lua Patti, Lua Patti, hey, hey. Muchas gracias. Mis amigos, amigas, esto es la forma que se hace en el Pacífico. Bueno, no sé si lo habéis visto en la COP, pero hablamos muy alto y tenemos muchos colores, nos reímos muy alto, llevamos instrumentos y hablamos mucho alto y somos ruidosos porque no queremos que nos olvidéis y hemos sido olvidados en muchas COPs y
y no se nos ha permitido liderar el cambio climático durante muchos porque se nos ha silenciado. Recuerdo estar en otra COP, había un debate sobre si queríamos establecer el 2 grados o 1,5. No sé si muchos estuvisteis en París, pero me acuerdo mucho de las paredes que Francia que puso y que tenía 2 grados como una ambición, como un objetivo ambicioso. Y sabíamos cómo las personas del Pacífico que no podíamos sobrevivir con ese objetivo de 2 grados. Y luchamos porque fuera 1,5 y había un grupo de las Islas Marshall y con el gobierno de las Islas Marshall empezaron a hacer campaña para el 1,5 para sobrevivir. Eso fue muy controvertido y me acuerdo que las personas que me habían mandado a la COP les pregunté si podía publicar una foto que podía poner 1,5 y me acuerdo luego que el año pasado también estaban dando unos pins con 1,5. Ese es un ejemplo de la lucha que las personas indígenas han tenido que hacer para entrar en este proceso. Y ahora con Samoa que ha firmado y con otras islas que han firmado el tratado, creo que es un paso más a ese legado, es parte de ese legado. Y por eso creemos en el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, porque sabemos que la industria de los combustibles fósiles que sacan y rompen el suelo y el terreno, y me encanta escuchar las voces de personas indígenas porque nos están quitando nuestras tierras. Es un impacto directo a nuestras tierras y por eso tiene que haber tiene que parar inmediatamente esta industria. Por eso estoy muy orgullosa de que mi país quiera haya querido apoyar al tratado, y también reconozco el liderazgo que vino antes de ello para que ellos pudieran hacerlo con otras islas del Pacífico que fuimos unos de los primeros en levantar la voz y firmar el tratado. Muchas gracias. Y tengo una pregunta más y luego vamos a abrir vamos a empezar una sesión de preguntas y respuestas. O sea que si tenéis preguntas, apuntándolas. Hemos empezado esta COP con 8 países signatarios y ahora ya estamos en 11. O sea, quiero preguntarte cómo crees que este nuevo respaldo contribuirá a impulsar el tratado en la región y también a nivel mundial. Creo que es la palabra clave aquí es impulso. Si miramos el tratado como una canoa, nosotros nos gustan mucho las canoas y tenemos este legado indígena. Entonces, vemos el tratado como una canoa con muchos espacios vacíos. Ahora tenemos, al principio, esos sitios, esos asientos se unieron los pequeños estados y del Pacífico, el del Pacífico, luego Colombia, luego muchos más. Y ahora ya somos 11 y celebramos que haya más porque si remamos juntos vamos más rápido y vamos juntos. Lo que también podemos aprender es la historia de mi comunidad es que no íbamos en canoas, íbamos en flotas, porque no podemos poner todos los huevos en una misma cesta. Necesitamos tener también el impulso de las personas que están trabajando en esas negociaciones y que están creando este texto que esperemos tener. Entonces, el impulso que necesitamos es tener más personas que remen con nosotros, y estoy muy contenta de que Samoa esté aquí porque espero que haya muchos más porque hay todavía muchos asientos que necesitan llenarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto me recuerda de Marian Kada, que dice
que todo lo que trabaja, todo lo que funciona en el mundo se hace de forma colectiva. O sea que muchas gracias por este trabajo colectivo. Ahora vamos a abrir la posibilidad para que hagáis preguntas y respuestas. Si queréis, podéis levantar la mano, os pasaremos un micrófono y podéis decir a la persona a la que queréis dirigir la pregunta. Muchas gracias. Soy de Bélgica. Larry, quiero hacer una pregunta a Patrick. Aunque la transición pueda hacerse de forma muy justa, en las mejores condiciones, con las mejores ayudas, con la mejor orientación laboral para los trabajadores, nadie quiere perder su trabajo, por supuesto, nadie. Entonces, nadie quiere empezar de nuevo su carrera y aprender nuevas. Hay una expresión en Francia, en francés, que quiere decir que si hay que preocuparnos por el final del día, o sea, cómo ganarnos el pan, no nos podemos preocupar por el final del mundo y por proteger el cambio climático y proteger el ambiente. Entonces, mi pregunta es cómo podemos asegurar que los empleadores siguen pagando a los trabajadores y a la vez que se hace una transición justa. Muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta muy buena que tenemos que responder prácticamente a diario. Para los sindicatos llevamos mucho tiempo hablando sobre la transición justa y estamos muy contentos de ver que se desarrollan en los principios de la Organización Mundial Internacional del Trabajo, que se estableció en este documento que se estableció en 2019, y es que tenemos que trabajar con las personas y para las personas. Y la primera cuestión es el diálogo, y si nos negamos a hablar con ellos por miedo a su reacción, entonces no vamos a conseguir nada. Si no participamos con ellos, entonces vamos a perder el trabajo en algún punto. Entonces, lo primero que hay que hacer es participar, colaborar con ellos, hablar con ellos, y hablamos como diálogo social, como forma tripartita con los estados, los empleadores, pero el punto de partida es empezar con los propios trabajadores y trabajadoras, con las personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos con ellos es preguntarles qué es el calentamiento global. ¿Qué son las emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces cuando ellos entienden el efecto, pero no saben explicar el mecanismo y no establecen la conexión entre el trabajo, la actividad humana y el calentamiento global. Entonces, y cuando lo hablamos, y entonces les decimos, les explicamos y dicen, no, pero es que no quiero perder el trabajo. Y entonces les decimos, si quieres ser espectador de lo que está pasando, quieres ser un actor de lo que está pasando. Si quieres ser un actor, tenemos que trabajar juntos para que la transición justa, para que tú estés en la mesa de negociaciones cuando estos cambios ocurran. Entonces hay que participar con ellos y eso funciona. Y la OIT y otras, la federación en la que soy parte, tenemos somos una organización de muchos sindicatos y hablamos con ellos y les decimos, es la forma en la que hay que hacerlo. Tenemos que mitigar el cambio climático, tenemos que reducir y tenemos que adaptarnos. Y luego ya tenemos el fondo de pérdidas y daños. Es una narrativa bastante lineal. Entonces, toda la planificación está en la mitigación y luego, por supuesto, estamos intentando mucho encontrar la protección social para aquellos que van a perder el trabajo, pero siempre que sean parte de ellos, tenemos que movilizarnos. Hola, soy una periodista de Brasil. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué esperan
que de Brasil en la COP30 estamos aquí en la COP28 y no sabíamos que íbamos a tener en el foco los combustibles fósiles y bueno, los tenemos. Entonces, ahora ¿qué se puede esperar de la presidencia de Brasil en la COP30? Y luego sí, ¿cuál es la financiación del sector privado? ¿También tendrían que firmar este tratado? Muchas gracias. ¿A quién le diriges la pregunta? A cualquiera. Vale, ¿quién quiere responder? Puede responder, podéis responder varios, pero ¿quién quiere empezar? Podéis contestar. Okay. Bien, solamente porque has tocado el tema de Brasil y Brasil está más cerquita a Perú que creo que a otras personas. Bien, de hecho, el tema de Brasil como tal es indudablemente indiscutible un líder climático en este momento y se espera muchísimo de un país como tal en estas negociaciones, ¿no? Sobre todo porque es una de las economías más grandes en este momento en América Latina. Creemos, sin embargo, y es un tema de hecho hasta discutible y debatible, que Brasil todavía se siga empernando, se siga allanando al extractivismo como tal, ¿no? Brasil tiene una de las empresas más grandes de petróleo y que lamentablemente cortar de pronto esa dependencia puede traer a su economía distintos problemas. Entonces, por eso, ¿qué es lo que el tratado propone? Un proceso paulatino, un proceso en etapas. Está de más hablar del tema de deforestación como tal, porque Brasil es un líder, de hecho, bastante importante en eso. Pero el tema de los combustibles fósiles como tal sí tiene una gran responsabilidad. Pero creemos, por ejemplo, que naciones como Colombia, que no, de repente, económicamente no están al nivel de Brasil, pueden dar un paso o un primer paso y enseñar cómo debe ser este proceso, paulatino, urgente. Y una de las segundas cosas, cuando decimos cómo debemos empezar a dejar los combustibles fósiles bajo tierra y cómo desacoplamos la economía del carbono, es algo que nos lleva a debatir el modelo de desarrollo que tenemos lamentablemente y que se nos ha impuesto a los países del sur, ¿no? Tenemos suficientes recursos y la suficiente riqueza para que todas y todos en este planeta tengamos una vida digna y una vida justa. Lo que no existe es una correcta redistribución de la misma. Entonces, parte de cómo empezamos a salir de este modelo económico extractivista es empezando a ver nuevas formas de desarrollo, debatiendo y abriendo estos debates amplios con diferentes voces de cómo tenemos que tener esta redistribución de la riqueza. Entonces, creemos que la sociedad civil como tal, las comunidades, las personas, tienen que hacer presión porque lamentablemente sabemos que no siempre se tienen gobiernos, por más aliados que sean, no siempre están muy abiertos a dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Ya quisiéramos tener 10 petros más en América Latina, pero no los hay. Entonces nos toca también cumplir nuestro rol histórico como sociedad civil y tenemos que empujar, y quienes venimos del sur lo sabemos, 500 años de colonia no nos han enseñado mal, que tenemos que estar empujando a los tomadores de decisión para dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Gracias, Augusto. Just repeating in case not everyone heard. Sí, y Finance. ¿cuál es? Bueno, ha repetido las preguntas. No sé si alguien quiere responder. Sí, en cuanto al rol de financiación, teníamos muchas expectativas para la COP28. Una, por supuesto, es que no se permita ningún mecanismo para seguir invirtiendo en combustibles fósiles, como los mercados de carbón, por ejemplo. Y el rol de la financiación es, por ejemplo, lo primero es descolonizar los medios. Vemos cómo la arquitectura y también los bancos multilaterales de inversión, cómo están
atacando y cómo están invirtiendo en estos países más vulnerables y que realmente no funcionan para nosotros. Nos están acumulando la deuda, nos están destrozando nuestra red de seguridad social con la privatización. No sé si puedo mencionar instituciones, pero bueno, el Banco Mundial, y tenemos que descolonizar la arquitectura, tenemos que ver qué se necesita para el crecimiento de las naciones africanas, de las naciones pobres en general. Creo que la financiación tiene un papel muy importante que desempeñar, pero también la transición, todos los pilares que apoyan la transición, también la gobernanza, la financiación, la democracia, la participación. Entonces creo que eso se va a transformar de forma efectiva y esperemos que esta COP se hable también y tenga resultados sobre este asunto. ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿Puedo comentar algo? Quiero añadir algo de lo poco que sé. A lo mejor de los colegas del tratado saben más de esto. No sé si sé que el Tríodos se ha unido a este tratado de proliferación. Entonces yo creo que sí que es posible que las instituciones financieras se unan. Pero otro punto que quería mencionar es que cuando pienso en los riesgos, pienso en las empresas de combustibles fósiles que, por ejemplo, están basadas en Irlanda o que tienen proyectos de extracción que puedan estar en Irlanda, pero tenemos que considerar a las instituciones financieras, por supuesto, y hay una investigación que se dijo que 107 de 145 de los proyectos de extracción más grandes están operados o financiados por bancos europeos o organizaciones europeas. Por supuesto, es algo que hay que tener en cuenta y esto es parte del reto, por supuesto. Thank you so much. Muchas gracias. Okay. La siguiente pregunta. Buenos días. Soy Sefra de Nepal y para mí, como el resto de las personas, ya estoy sufriendo los impactos del cambio climático porque a pesar de que la temperatura solamente aumenta en 1,5, para Nepal los Himalayas ya están a más de 1,5. Entonces, aunque esto no es seguro para nosotros y quiero añadir porque somos dependientes de los combustibles fósiles y esto resulta que es las materias primas más importantes de nuestras economías y hemos establecido los objetivos del neto cero, pero luego también hay objetivos que son condicionales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo más importante que podemos hacer es que hay un país que es tan dependiente en la importación de los combustibles fósiles, la forma en la que este tratado aborda estas cuestiones. Y me gustaría preguntaros precisamente eso. ¿Alguien al que le dirijas particularmente esta pregunta? ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Para ayudarte, porque no. Okay. Should I take the question? Bueno, a lo mejor yo puedo responder a esta pregunta, ¿no? Bueno, creo que es importante resaltar cuánto este tratado está basado en la equidad. Entonces, para que, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Noruega, son países que tienen una producción de combustibles fósiles mucho más grandes y ellos son los que tienen que cerrar sus extracciones más rápido, pero también tienen que ofrecer financiación para que otros países transicionen a otras energías más renovables. En realidad, los países que son más combustibles de la producción de combustibles fósiles tienen que recibir, y eso es parte de los pilares del
el tratado tiene que tener transferencias de tecnología, tiene que también haber cancelación de deuda. Por ejemplo, países como Ecuador que deben muchísimo dinero a China y que les obliga a hacer extracciones. Entonces hay diferentes formas de arquitectura financiera, como ha dicho Lorraine, para liberar a estos países de estas ataduras y para que se pueda invertir más en energías renovables y países como Nepal no tengan que depender tanto de la extracción de combustibles fósiles. ¿Alguien quiere añadir algo más o podemos ver si hay más preguntas? ¿Hay alguna pregunta más? Hola, muchas gracias a todos. Soy Chris Wilkie de la Alianza del Agua. No sé a quién se lo voy a dirigir, a lo mejor a la mujer de Samoa. Lo siento, no me acuerdo de tu nombre, pero pensando en el proceso de negociación, porque has mencionado eso, el texto final que esperemos que salga el último día de la COP. Y luego, alternativamente, tenemos también este tratado. Sabemos que hay 80 países que tienen mucha ambición y que están impulsando esta salida progresiva de los combustibles fósiles. ¿Hay algún debate sobre lo que esos países van a hacer si no cumplen con sus palabras? ¿O puede haber países que hagan su propia declaración? Solamente me pregunto si no obtenemos lo que queremos, ¿qué podemos hacer? Pero por supuesto queremos obtener todo lo que hemos pedido, claro. Bueno, voy a intentar responder de la mejor forma posible. Creo que para la COP28 no hemos obtenido lo que queríamos. Tenemos que seguir trabajando. Creo que por eso necesitamos este tratado de no proliferación de los combustibles fósiles. Y en otro evento ya lo dije, pero de una amiga mía escuché que en el espacio climático decimos que en esta lucha hablamos de una lucha de David contra Goliat, pero no, en realidad es una lucha de que hay un gigante y todos juntos tenemos que combatirle, no solamente una persona. Y una de esas rocas que le tenemos que tirar a ese gigante es este tratado de no proliferación. Y si para mi isla, si no tenemos este tratado, tenemos que empezar a trabajar con otros desafíos, porque, por ejemplo, somos la región menos financiada del mundo. Recibimos menos del 2% de la financiación climática y el 0,3% se distribuye entre las ciudades. Entonces es un trabajo muy arduo que tenemos que realizar. Y después de esta COP, si no obtenemos el texto que necesitamos, sabemos que tenemos que hacer mucho trabajo y tenemos que prepararnos para la siguiente COP y la siguiente COP que esperemos que sea en Australia, y eso va a ser muy importante para nosotros porque se está presentando como una COP de Australia y el Pacífico. ¿Y qué significa esto para nosotros si los habitantes del Pacífico tenemos que pagar por visas para llegar a Australia? Entonces es absurdo. Esta es una lucha, pero hay muchas otras luchas que vienen detrás de ello. Sí, estoy totalmente de acuerdo y no debemos ver cada COP como algo final. Es un proceso que la verdad que está tomando demasiado tiempo y es demasiado lento, pero es un proceso. Hace 3 años habría sido imposible hablar sobre los combustibles fósiles y las delaciones. Entonces, solamente poder decir esta retirada de los combustibles fósiles el año pasado habría sido imposible y ahora ya se está hablando de ello. Entonces, creo que estamos llegando a algún sitio, tenemos que seguir presionando y creo que la mayor diferencia que tenemos es que estamos trabajando juntos, estamos trabajando a nivel de las bases, de las
las ONGs, en las comunidades indígenas, en las circunscripciones. Entonces, estamos trabajando juntos y seguimos empujando para conseguir lo que queremos. Y creo que una señal muy importante de ello es que vemos cómo la OPEP ahora está entrando en pánico, y creo que es una buena indicación de que estamos yendo en el buen camino. Okay, thank you so much. Muchas gracias. No tenemos más tiempo para preguntas, pero voy a intentar resaltar las ideas más importantes de este panel. Patrick ha hablado sobre la importancia de que los trabajadores estén en el centro de la transición energética, que no puede ocurrir a los trabajadores, sino que tiene que hacerse por ellos, y que los sindicatos tienen que estar en el centro, y que esto sea co-creado por los trabajadores, porque si la transición supone la pérdida de trabajo, no lo queremos. Luego también ha dicho sobre el proceso de que se establezca los combustibles fósiles como en el centro de la crisis climática, que diferentes países tienen diferentes responsabilidades. Por lo tanto, tenemos que abordar el colonialismo histórico. Jerry también ha hablado sobre los mitos de la transición, que realmente no vienen con ningunos planes de retirada de esto, y que esto signifique la seguridad, y que la energía renovable no es suficiente. También necesitamos planes de desaceleración de combustibles fósiles. Luego, Augusto nos ha hablado de los territorios de resistencia, de que la Amazonas no está en venta y que necesitamos resistir. Y tenemos ejemplos de Brasil, de los bloques de licitación, y también tenemos que centrarnos en la transición, no solamente en términos técnicos, sino en los derechos de las personas, de los derechos humanos y de los territorios colectivos, ¿sí? De Lorraine. Lorraine nos ha comentado la geopolítica, cuanto de la crisis energética de Europa haya visto a África como un nuevo lugar de exploración, y subyugando a África a décadas más de combustibles fósiles y de extracción de la contaminación de sus aguas, y cómo está sacrificando sus zonas. Y luego Brianna nos ha hablado de que no podemos sobrevivir con 2 grados, y que ellos fueron los países insulares del Pacífico fueron los que apoyaron este objetivo del 1,5, y que ellos también fueron los primeros en impulsar el tratado, y que tenemos que hacerlo juntos. Y de la sesión de preguntas y respuestas hemos hablado que no es algo futuro, la crisis ya está aquí, y por eso el tratado se está concentrando en restringir en estos combustibles fósiles que están en vías de crear un 110% más de lo que deberíamos hacer si queremos mantenernos debajo del 1,5. Y también tenemos que asegurarnos que existe una transición justa con vías de diversificación y renovable. Sé que muchos ya sois parte de este movimiento, pero a los que no, os invito a que os unáis, y así podremos impulsar este tratado de no proliferación juntos. Y también muchísimas gracias a todos nuestros panelistas maravillosos. And we have a bunch of documents on the Y también tenemos muchos documentos sobre el tratado, por si alguien quiere tomar estos documentos y llevárselo a casa. Gracias.